casuísticas se basan en la lección 5, 6 y 7. Sí, y vamos a hacer, sí. Ese quiero hacer por la tarde, las casuísticas. Dedicarle solamente tiempo, porque mañana y el domingo quiero hacer internacional público. Bueno, arrancamos con la lección 7. Vamos a ver a los instrumentos públicos. Recuerden que hay tanto instrumentos públicos como privados. Dice, para Bonifacio Ríos, los instrumentos públicos son todos aquellos revestidos de las formalidades legales y han sido autorizados o extendidos por un oficial público dentro de los límites de sus atribuciones. Estos instrumentos gozan de la presunción de autenticidad y hacen plena fe. El instrumento público, y acá quiero hacer así un paréntesis. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros los actos jurídicos formales, solemnes, formales no solemnes y los no formales? Generalmente los instrumentos públicos, ¿verdad?, dependen de una solemnidad, de una formalidad. O sea, la ley ya establece cómo tiene que confeccionarse ese documento para que valga como instrumento público. Eso es muy importante mencionar. Cuando hablamos de instrumentos privados, el instrumento privado prácticamente no es formal y se deja supeditado al principio de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? O sea, no hay una forma específica. Hay requisitos mínimos, pero no hay una forma específica. Eso no ocurre con los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos tienen unos requisitos que tienen que cumplirse sí o sí y está establecido en la ley esa formalidad. Según el Código Civil paraguayo, son instrumentos públicos los autorizados por el escribano público o por cualquier otro funcionario público en las condiciones determinadas por las leyes y las enumeradas expresamente en el artículo 375. Y vamos un poco al 375. Acá, para predicar. Dice, está lo de todo numerado, ¿verdad? Son instrumentos públicos las escrituras públicas, cualquier otro instrumento que autorice a los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por la ley, las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial, las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno o en su nombre y representación por un banco del Estado, los billetes a cualquier título de créditos emitidos con arreglo a la ley respectiva y los asientos en los libros de contabilidad de la administración pública, las inscripciones de la deuda pública, los asientos en los registros públicos, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos, los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si estos no coinciden con el original, prevalecerá este último. Entonces, esos son considerados instrumentos públicos, ¿verdad? Todo eso, escritura pública, cualquier documento que sea autorizado por un escribano o funcionario público, diligencias, planos, mensuras que sean autorizados por el juez, actuaciones judiciales, billetes, las letras aceptadas por el gobierno, inscripciones de deuda pública, asientos en los registros públicos, todo eso son considerados instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque tiene una formalidad que la ley establece luego, ¿verdad? El billete, para que sea billete, tiene que tener o cumplir unos requisitos. Bueno, en el derecho comparado, José Llambías dice que los que son instrumentos públicos los otorgados con las formalidades que la ley establece, que es lo que recién decíamos, en presencia de un oficial público a quien la ley confiere facultad de autorizarlos. Los instrumentos públicos gozan de la presunción de autenticidad, hacen plena fe, interpartes y erga omnes, y tienen fecha cierta. Esto no es un dato menor, porque el instrumento privado, si ustedes recordarán de la lección de ayer, hace pruebas solamente entre las partes y los sucesores a título universal. No tienen fecha cierta los instrumentos privados, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En cambio, los instrumentos públicos
o respecto de los instrumentos públicos, se presume la autenticidad. Primero, hacen plena fe, o sea, sirve de prueba entre las partes y contra cualquier persona, o sea, erga omnes, y tienen fecha cierta. Los instrumentos privados no tienen fecha cierta. Entonces, eso es importante tener en cuenta esa diferenciación, ¿verdad? Qué lindo sería que haya un cuadro sobre eso. Acá está. Dios me escucha. Para evitar confusiones podemos establecer algunas diferencias entre los instrumentos públicos y privados. Este cuadro va a ser nuestro papá. Acá está la diferencia. Qué genial. Instrumentos públicos tienen fecha cierta per se. O sea, se presume per se. Instrumentos privados no tienen fecha cierta, aunque pueden tenerla. Y acá la respuesta es, ¿cuándo el instrumento público tiene fecha cierta? Cuando lo firma el escribano. Ahí tiene fecha cierta. El instrumento público tiene presunción de autenticidad. El instrumento privado no tiene presunción de autenticidad. El instrumento público deben ser redactados en los idiomas oficiales. El instrumento privado puedo redactar en arameo si quiero, no hay ningún problema. El instrumento público debe cumplir con las formalidades legales. La ley te dice cómo tiene, qué pasos tiene que seguir. El instrumento privado solo debe tener la firma y doble ejemplar. Bueno, el instrumento público hace en plena prueba inter partes y erga omnes, o sea, entre las partes y contra cualquier persona. El instrumento privado solamente prueba entre las partes, y yo le agrego acá, y sus sucesores universales. Y los instrumentos públicos se presume la autenticidad de las firmas porque fueron estampadas frente al oficial público. Y en los instrumentos privados las firmas deben ser reconocidas en juicio. Esas son las diferencias. Este cuadro es, y voy a enviarlo al grupo, porque yo creo que este cuadro es muy importante. Voy a un ratito. Tema muy importante. Bueno, ¿qué pasó? Espérame un ratito. ¿Le pueden enviar a Mabel el resumen de obligaciones? Por favor. Sí. Bueno. Entonces, este cuadro importantísimo. Pero seguimos con los instrumentos públicos. Enumeración legal, ¿qué es lo que recién leímos, verdad? Son instrumentos públicos. La escritura pública, cualquier documento que autorice el escribano o funcionario público, las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad judicial, actuaciones judiciales, las letras aceptadas por el gobierno, billetes o cualquier título de crédito o asientos en libro de contabilidad de la administración pública son instrumentos públicos. Inscripciones de la deuda pública, los asientos en los registros públicos, copias y fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos son instrumentos públicos. Todos esos son instrumentos públicos. ¿Cuáles son las condiciones para que sean válidas? Dice, el 376 nos da las condiciones que deben reunir los instrumentos públicos para su validez. Y en resumidas cuentas son la competencia del oficial público en razón de la materia y territorio. O sea, el escribano tiene que ser competente para poder autorizar ese documento, por ejemplo. Y el cumplimiento de las formalidades legales, que podría ser el tipo de hoja, los sellos, la rúbrica desde las hojas. O sea, el instrumento público tiene que hacerse de una manera muy estricta, ¿verdad? Es la formalidad de un instrumento público. Tiene que cumplirse esa formalidad. ¿Cuál es la fuerza probatoria de los instrumentos públicos? Preconstituyen la prueba de los hechos y los actos enunciados. ¿Por qué dice? Porque se presumen que son así, ¿verdad? Por el oficial público autorizante y merecen fe inter partes y erga omnes de los hechos ocurridos y constatados por el oficial. O sea, se presume que el instrumento público es auténtico y sirve entre las partes y contra cualquier persona.
el instrumento público. La ley los protege con una presunción de autenticidad, que es lo que decíamos recién, del acto presentado con la firma y sello del oficial público. Pero para que se presuma auténtico, tiene que cumplir con todas las formalidades. Gozan de la máxima fuerza probatoria entre las partes y con relación a terceros de los hechos realizados por el oficial público y ocurridos en su presencia, aunque nada impide de que se pueda probar su invalidez por el procedimiento que la ley establece, que es la redargución de falsedad. O sea, del instrumento público que dije, se presume su... ¿Qué se presume del instrumento público? La autenticidad. Pero uno puede probar eventualmente la falsedad del instrumento público, ¿sí? Mediante la redargución de falsedad. Pero el instrumento público se presume que es un instrumento auténtico. Ok. Valor probatorio de las cláusulas y enunciaciones. Dice, la convención que ha sido celebrada no puede ser puesta en duda por las partes y los terceros, es decir, prueban todas las enunciaciones contenidas en la convención. Ese es el valor probatorio que tienen las cláusulas y enunciaciones que están dentro de un instrumento público. Tienen que ser presumidas como válidas y tienen fuerza entre las partes y los terceros. Eso es importante mencionar. O sea, el mismo efecto que el instrumento público, ¿verdad? Que es el acto central, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de instrumentos nulos, son aquellos afectados por vicios originarios que privan al instrumento de sus efectos normales desde su nacimiento y se considera que el mismo nunca existió debido a que los vicios tienen relación con el cumplimiento de las formalidades legales y o defectos de forma, que es lo que nosotros decíamos, ¿verdad? El instrumento público tiene que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que están establecidos en la ley. Si no cumple, ese instrumento es nulo. Las nulidades son insanables, estén ocultas o manifiestas, y estas solo se diferencian porque las ocultas requieren una investigación judicial, mientras que las manifiestas no. ¿Y cuáles son los instrumentos nulos? Dice, los que el oficial público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo, destitución o luego de aceptar su renuncia. O sea, si yo renuncié como funcionario público o como oficial, en este caso, oficial público, yo no puedo dar fe en ningún instrumento público. Si lo hago después de que renuncié, me removieron, me reemplazaron, me suspendieron, me destituyeron, ese instrumento es nulo. Aquellos en que el autorizante, su cónyuge o sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés personal respecto del asunto a que se refiere, pero si los interesados lo fueren solo por tener parte en las sociedades anónimas, pueden ser gerentes o directores en ellas, el acto será válido. Nosotros vimos en el examen, hay una pregunta que habla de que el hermano le contrata a su hermano, o sea que yo le contrato a mi hermano que es escribano para que autorice un documento, un instrumento de compraventa, ¿verdad? En este caso, como vemos, yo no puedo solicitarle a mi hermano que es escribano o funcionario público para que autorice el documento. ¿Por qué? Porque es uno de los escenarios en los cuales el instrumento se hace nulo. Y leo de vuelta. Aquellos en que el autorizante, su cónyuge, el autorizante es el que autoriza, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieran interés personal. Entonces, si mi hermano es escribano, yo no le puedo pedir que él autorice un instrumento público en el cual él tiene interés. No se puede, porque el instrumento en este caso va a ser nulo. ¿Está bien? Eso es importante mencionar. Y los que no llenarían las condiciones prescriptas para la validez del instrumento público. Como el último,
se refiere a los requisitos legales que tiene que cumplir ese, o con los que tiene que cumplir ese documento para que sea válido, ¿verdad? Si no cumple, es nulo. Eso en cuanto a instrumentos nulos. Cuando hay un vicio, nulo es igual, cuando hablamos de instrumentos públicos, a vicios originarios, ¿sí? El documento luego ya no tenía validez desde su inicio, nunca existió. Eso es instrumento nulo. Cuando hablamos de instrumentos anulables, son aquellos que no tienen vicios originarios, porque solamente los que tienen vicios originarios son instrumentos nulos. Los instrumentos anulables son los que están afectados por vicios de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Error, dolo, violencia. O alteraciones en el texto del documento. Estos instrumentos surten efectos. O sea, los instrumentos anulables tienen efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se declare su nulidad. Y recién desde ahí dejan de tener efectos. Y para que ello no suceda, pueden ser saneados por las partes. O sea, si los documentos anulables pueden ser confirmados, se puede arreglar la situación. Ahora, los documentos nulos no, son insalvables. Es nulo, es nulo, nunca tuvo efecto, ese instrumento nunca tuvo validez. Eso es importante de mencionar y de diferenciar. Y dice, serán anulables, no nulos, anulables, si el oficial público, las partes o los testigos los hubieran autorizado por error, dolo o violencia, que son los vicios de la voluntad. Y siempre que tuvieran enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de la firma. Entonces, si el instrumento está firmado y yo hago una salvedad después de la firma, ese instrumento es anulable. Ahora, si el instrumento tiene un error, se hace una salvedad y se firma abajo, ese documento sirve, es válido. La salvedad, si se quiere hacer, tiene que hacerse antes de la firma. Lo último que tiene que tener ese documento es la firma. Pero si la salvedad se hace después de la firma, ese documento es anulable. Eso es importante mencionar. O si es que las partes, los testigos, dieron validez a ese documento por error, dolo o violencia, que son los vicios de la voluntad también. Ese documento puede ser atacado de anulable. En cuanto a los efectos, ¿cuáles son los efectos de los instrumentos nulos respecto de los anulables? Tienen totalmente diferentes, ¿verdad? Los instrumentos nulos pierden toda eficacia desde que se otorga. O sea, desde que nace. Nunca fue eficaz este documento. Y retrotraen las cosas al momento mismo de la celebración del acto. O sea, ex tunc. Ese acto nunca tuvo validez. Considerándose que nunca existió, no pueden ser confirmados por las partes. O sea, las partes no pueden componer o arreglar un acto nulo. No se puede. En razón de que la nulidad afecta al orden público y no al interés individual de las partes. ¿Por qué? Porque es un instrumento público. Los instrumentos anulables, en cambio, tienen efectos hasta que se declare la nulidad por sentencia firme y ejecutorial. Pero tiene efecto. Y recién a partir de ahí deja de tener efecto. Las partes pueden salvar los vicios, ¿verdad? Y evitar la declaración de nulidad. O sea, eventualmente si yo celebro un contrato de escritura pública con Karen, en el que hay un error, ¿verdad? No sé, en alguno de los datos, nosotros podemos salvar eso siempre que estemos de común acuerdo, haciendo una salvedad y firmando debajo. Podemos arreglar. Ahora, si es que ante el escribano que celebramos ese acto jurídico, o ante el oficial público que celebramos ese acto jurídico, ese funcionario público o ese oficial, ¿verdad?, fue removido, renunció, fue suspendido, y nosotros celebramos el acto ante él, ese acto es nulo, ¿verdad?
Eso es importante mencionar. Nunca tuvo validez, nunca fue eficaz, nunca produjo efecto ese acto, ¿verdad? Entonces ese instrumento nunca existió. Esa es la presunción que hace la ley. O sea, esa es la diferencia. Y acá hablamos de los instrumentos nulos por defectos de forma. ¿Por qué por defectos de forma? Porque, ¿qué decíamos nosotros? El instrumento público tiene que cumplir a rajatabla con todos y cada uno de los requisitos. Si no, es nulo. Estos instrumentos son nulos por defectos en las formalidades o por la incompetencia del oficial público. No obstante, si tuviesen las firmas de las partes, valen como instrumento privado. No vale como instrumento público, pero por lo menos vale como instrumento privado, o sea, entre las partes. Se da principalmente en los actos formales no solemnes. Entonces, si el instrumento público es nulo porque el oficial ante quien se celebró no era un oficial competente, entonces ese instrumento deja de tener validez como instrumento público, pero sirve como instrumento privado. ¿Por qué? Porque tiene la firma de ambas partes. Declaración de oficio de falsedad por el juez. Dice, el artículo 384 faculta al juez a la declaración de oficio de falsedad de un instrumento público presentado en juicio, si de su contexto, la forma y conjunto resultaron manifiesto hallarse viciado de falsedad o alteración. Entonces, como nosotros decíamos al principio, se presume la autenticidad del instrumento público, pero eso no obsta a que se pueda declarar la falsedad de ese instrumento público siempre que se pueda probar manifiestamente o si es que requiere una investigación. Pero se puede dar la declaración de oficio de falsedad por el juez si es que la forma se halle manifiestamente viciada, ¿verdad? O la falsedad sea manifiesta o las alteraciones sean manifiestas. El juez puede declarar ese instrumento público como falso. Se puede hacer. Voy a tomar ahora, tío. ¿Cómo era que dijo? Sí. Vos sabés que yo tengo un caso con el tema de los instrumentos públicos. Y acá tenés que... No, pero ya hablé con el profesor. Tengo un título propiedad de un vehículo que se protocoliza en el año 2006 y se fabrica en el año 2007. Y está inscrito en los registros públicos, el registro como tal. Entonces no. Está muy guionizado. Entonces, ¿sabe qué dice el juez? No, para hacerlo con un error. Así no. Claro, pero ahí no, pero ahí no hay objeto. No hay objeto. Si el auto no existía en ese momento. Claro, no existe, es nulo. Es nulidad absoluta. Sí, pero bueno. Pero bueno, no lo reconoce, pues. Ese es el problema. Pero bueno, así está. Son casos. Sí, porque esta es la teoría, pero la práctica es muy distinta. Testigos de un instrumento público. Dice, el testigo instrumental es, para Manuel Osorio, el que firma junto con el notario para afirmar el hecho otorgado y a veces también el contenido del acto. Entonces, el testigo es ese que acredita, ¿verdad?, lo que obra dentro de ese documento necesario. ¿Quiénes no pueden ser testigos? El código no nos dice quiénes pueden ser testigos, pero sí nos dice quiénes no pueden serlo. Por lo que a contrario sensu, podemos decir que todos los que no están dentro de la enumeración taxativa que transcribimos a continuación pueden serlo. Dice, ¿quiénes no pueden ser? Los menores de edad, aunque fueren emancipados, los sometidos a interdicción, inhabilitación, los ciegos, los que no sepan o no puedan firmar, los dependientes del oficial público autorizante en el acto u otras oficinas, o sea, los que trabajen con él, ¿verdad? El cónyuge y los parientes del oficial público y de las partes dentro del cuarto grado, y los que por sentencia se hallaren inhabilitados para ser testigos en los instrumentos públicos. Entonces, todos estos sujetos no pueden ser testigos, ¿verdad? No pueden acreditar, en este caso, un instrumento público. Esto que voy a leer ahora salió en el examen.
Error sobre la capacidad de los testigos. Puede darse al momento de otorgarse un instrumento público en el que se requieran testigos. Las partes llevan a ciertas personas que a simple vista parecen personas capaces, aunque realmente no lo sean. Para esos casos, el artículo 381 establece que el error sobre la capacidad de los testigos incapaces que hubieran intervenido en el instrumento público, pero que generalmente eran tenidos como capaces, salva la nulidad del acto. Entonces, en el examen salía algo parecido como Karen y Manuel celebraron un contrato con escritura pública. Luego se percatan de que llevaron a dos testigos. Karen llevó a su testigo y Emanuel llevó a su testigo. Luego se percatan que el testigo de Karen no tenía capacidad porque, no sé, estaba sujeto o no tenía una incapacidad física, ¿verdad? Y no podía ser testigo, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, el otro testigo, ¿verdad? El otro testigo puede habilitar o puede salvar la nulidad del acto. O si el testigo que llevó Karen, que aparentemente estaba bien, pero era un incapaz, también salvan la nulidad del acto, como estamos viendo acá, ¿verdad? En el 381. Hago esa observación porque hay un ejercicio que habla sobre esto. En cuanto al contradocumento, es un escrito donde consta una declaración de voluntad real destinada a mantenerse en reserva, o sea, se hace por debajo. Normalmente en un negocio simulado, si se formaliza en instrumento privado, no podrá tener efectos con relación a terceros o sucesores singulares. Si consta en instrumento público, la ley exige que conste en la escritura matriz y en la copia. ¿Qué es el contradocumento? Por ejemplo, yo realizo un contrato de compraventa con Karen, ¿verdad? Por arriba. Y por abajo un contradocumento en el cual Karen se obliga otra vez a devolverme el auto. Ese es el contradocumento. Simulo una venta para recibir el dinero, pero por un contradocumento otra vez Karen me transfiere el auto a mí. Entonces, ese es el contradocumento, ¿verdad? Siempre se utiliza en los negocios simulados. Cuando hablamos de simulación relativa, estamos hablando de la existencia de este contradocumento, ¿verdad? Y el contradocumento no tiene efecto con relación a terceros, solamente entre las partes. Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de la escritura pública, es la especie más importante de los instrumentos públicos. Se redactan ante los escribanos públicos, o sea, en presencia de ellos. Y en su defecto ante los jueces de paz. Se caracterizan por la estricta observancia de los requisitos formales que condicionan su validez, tales como hojas rubricadas, el libro de protocolo, la certificación de firmas, etc. O sea, tiene que estar el libro de protocolo, la hoja rubricada ante el escribano, la certificación de firma. O si no, esa escritura pública no cumple con las formalidades que la ley exige, por lo tanto es un vicio de origen y eso declara la nulidad. Ese instrumento es nulo. Eso es importante mencionar. Requisitos formales para su validez. Acá vamos a ver todos los requisitos, ¿verdad? Las escrituras públicas tienen bastantes requisitos formales, entre los que se destacan: los escribanos deben recibir personalmente las declaraciones de los interesados. Las escrituras deben ser redactadas en el libro de protocolo. Deben ser enumeradas en orden cronológico. Deben tener lugar y fecha de otorgamiento. Las partes deben comparecer y facilitar sus respectivos nombres, apellidos, estado civil, nacionalidad y domicilio. Las escrituras deberán contener el objeto y naturaleza. Se debe hacer mención de los poderes o documentos habilitantes. Son algunos de todos los principales requisitos con los que tiene que contar esa escritura pública. Si no cuenta con esos requisitos, entonces se ataca de nulo el instrumento público, ¿verdad? En este caso la escritura pública,
por un vicio originario, que es el vicio de la formalidad. Las escrituras públicas tienen que redactarse en los idiomas oficiales, ¿verdad? Los instrumentos privados, como sabemos, pueden ser en cualquier idioma. En cuanto a la minuta, en el caso de que los comparecientes no conocieran los idiomas oficiales, deberá procederse a la redacción de la minuta en el idioma de los mismos. O sea, si vienen dos alemanes que no saben hablar ni español ni guaraní, tiene que dejarse constancia a través de una minuta. La minuta es el escrito que contiene la declaración de voluntad de los comparecientes redactada en el idioma propio del compareciente. Y el artículo 390 nos da los casos en los que se usa la minuta y sus requisitos formales. Entonces, eventualmente, si es que el compareciente, o sea, los sujetos participantes de ese acto no conocen ni el español ni el guaraní, puede establecerse a través de una minuta, ¿verdad? La declaración de voluntad del compareciente en su idioma. En cuanto a los sordomudos o mudos, dice, para referirnos a estos es menester diferenciar a los que saben darse a entender y a los que no pueden hacerlo debido a que las consecuencias son distintas. Si sabe darse a entender, se realiza la escritura pública de acuerdo a una minuta también, ¿verdad? Suscrita ante el notario, porque sabe darse a entender. Si no sabe darse a entender por escrito o por otros medios, son absolutamente incapaces de hecho. ¿Por qué? Porque son sujetos a interdicción, por ejemplo. Como se acuerdan que dimos en civil, ¿verdad? Si son sordomudos y no saben darse a entender, son sujetos de interdicción. Si son sordomudos y saben darse a entender, a través de una minuta puede realizarse el instrumento público, en este caso, que es la escritura pública, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hablando de la protocolización de instrumentos. Dice que es una transcripción literal, desde el membrete hasta el final del instrumento. Esa es la protocolización, con la finalidad de darle fecha cierta al mismo. La tendencia actual es obviar la transcripción literal, ya que basta con registrar, dice, los datos fundamentales del instrumento y su agregación material al protocolo. Generalmente lo que se protocoliza son los instrumentos privados, ¿verdad? El contrato de compra-venta del inmueble o del auto se protocoliza. Entonces, señor. Viste que ahí dice otra vez que la finalidad es darle fecha cierta. Fecha cierta, sí. Al mismo que ayer entendísimo, la parte de protocolización. Sí, y acá puede estar la respuesta. Tenés razón, Che. Vamos a mirar después nuestro examen luego para corroborar. Tenés razón. La protocolización, entonces, lo que le da es fecha cierta. Acá lo que hay que entender es, ayer me hiciste acordar más de algo, Edgar. ¿Qué decía la pregunta ayer? El instrumento privado se convierte en, decía, escritura pública o sigue siendo instrumento privado. En este caso, ¿en qué se convierte el instrumento privado que se protocoliza? Sigue siendo un instrumento privado hasta que cumpla con las formalidades de un documento público, ¿verdad? Pero sigue siendo un instrumento privado. Claro, el instrumento privado que tiene firma del escribano, lo que adquiere es fecha cierta, pero no se convierte en nada, sigue siendo un instrumento privado, ¿verdad? En este caso, lo que se protocoliza son los instrumentos privados, ¿verdad? Y con eso adquiere fecha cierta. Dice, protocolización de los actos celebrados en el extranjero. Los actos jurídicos celebrados en el extranjero relativos a inmuebles situados en la República serán válidos siempre que consten en instrumento público debidamente legalizado y solo producirán efectos una vez que se haya protocolizado por orden del juez competente e inscrito en el registro público. O sea, una vez que se inscribe, ahí recién como acto final tiene validez este instrumento, ¿verdad? Que es la protocolización de actos celebrados en el extranjero de inmuebles. Cuando hablamos, sí. Y producen efectos cuando se protocolice
y se inscriba en el registro. A partir de ahí, recién ese último paso de inscripción tiene efecto. Antes no. Bueno, con eso terminamos esta unidad número 7, que por suerte fue cortita.